Hoy, viernes 26 de septiembre, seguimos en la resistencia. Hemos amanecido aquí cerrando la vía, a pesar de que los militares ya volvieron a abrir una y otra vez, a pesar de que el presidente Noboa llegó a la ciudad a amenazarnos, a decirnos que él es quien nos manda sacando del país, el que ni siquiera ha nacido aquí, el que ha nacido en Miami. Ni siquiera sabe los términos que usa en su discurso, porque andaba diciendo que está dando bonos para pescadores de Otavalo. ¿Dónde ha visto que en Otavalo hay pescadores? En Otavalo no son pescadores, ni siquiera sabe de lo que habla. Ese presidente es muy ignorante. Toda la carretera de Quichinchi igual está bloqueado con troncos, árboles, montículos de tierra y la gente caminando a sus trabajos, a sus casas. Y el taxi llega hasta aquí nomás ya. Aquí han bajado un poste. Así pasó el taxi.